Sí, hola, hola hermanos, buenos días, buenos días. Iglesia del Señor, un gusto verles. Los jóvenes, quienes todavía estén por acá, por favor, les están esperando en la parte de atrás. Quiero probar el sonido, ¿todos me escuchan de manera adecuada? En la parte de atrás, adelante. ¿Sí? ¿Estamos? Buenos apreciados, vamos a un momento muy particular. Yo les pido que reposen, aquieten su alma, su espíritu, vayan tomando su lugar, sus asientos, y mientras lo hacen, abran sus Biblias. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo número 5, verso número 41. Hechos 5:41. Hace algún tiempo, yo creería que desde noviembre del año pasado, con cierta frecuencia, he estado hablando acerca de este libro, algo que he subtitulado Temas Selectos de Hechos. Hoy voy a dar continuidad, así que para ello leeré ante ustedes y también ante nuestro gran Dios este pasaje. Dice de la siguiente manera: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oraré al Señor en este momento en bien de todos, así que dispongámonos a ello. Bendito Señor, Rey de la Gloria, tú que eres bueno y digno, Señor, te agradezco muchísimo por este tiempo, por la dicha, Señor, de permitirnos gozarnos en tu palabra, en la reunión y en la comunión de tu pueblo. Mi Señor santo eres. Te agradezco porque hay un sinnúmero de cosas que pudiésemos estar considerando en este tiempo. Quizás estaríamos en nuestros hogares aparentemente plácidamente, pero te ha dado a ti el gusto, Señor, de reunirnos como tu iglesia, y te agradezco por ello. Te pido por mis hermanos escuchas, para que sus corazones estén atentos, para que su disposición sea la de vida, y puedas hoy, a través de esta vasija muy, pero muy frágil, hablarle a sus vidas, y siendo así, Señor, ellos se vean edificados. Les bendigo en tu nombre y a tu santa palabra. Amén. Voy a leer a continuación un poema que un escritor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ha titulado El cuerpo estorba, y lo podemos encontrar en un libro llamado La fuerza de Sheshit. Este poema, que está contenido en este libro, La fuerza de Sheshit, y que se titula El cuerpo estorba. Yo he hecho una versión cristiana de este poema y quiero declararlo para ustedes, o declamarlo. Se titula El cuerpo estorba, y su idea central está tomada del libro antes anunciado. El cuerpo estorba porque reclama la autoridad máxima sobre mí, usurpando el trono del Espíritu Santo. El cuerpo estorba porque centra toda la atención posible no sobre Cristo, no sobre las Escrituras, no sobre otros, sino sobre el soberano ser que soy. El cuerpo estorba porque se aferra a lo pasajero y decide hacer morada permanente en lo efímero, impidiéndonos ver con ojos espirituales, aquellos ojos que trascienden el dolor y le dan sentido a nuestra existencia al hallar propósito en Dios.
el cuerpo estorba, porque peca, se duele, se lamenta, se enferma, se cansa, desea lo que nos lastima, es en demasía superficial, se distrae, reclama techo, ropa, alimento y destierra la verdadera vida, la espiritual, y la envía tan lejos como sea posible a fin de acallar su clamor. Y finalmente el cuerpo estorba porque cree hallar felicidad en lo que es dulce al paladar, pero amargo al alma. Complace solo a los sentidos y a un alto costo lo da todo por alcanzar la nada. Y va más lejos afirmando el cuerpo que el gozo de vivir para Cristo es una mera ilusión de la religión. La premisa de esta oda es la batalla milenaria entre el cuerpo y el espíritu. Una guerra que nunca ha tenido tregua, una guerra que, si la ponemos en palabras, es la batalla entre el orgullo y la mansedumbre, lo carnal y lo espiritual, lo terrenal y lo eterno. Y quiero hacerme entender, cuando hablo de cuerpo, no necesariamente estoy haciendo alusión a este ente físico que ustedes contemplan y que pueden contemplar en su propia persona. Estoy hablando de la naturaleza que subyace a toda persona y que le incita y le impulsa a aquello que es contrario al deseo de Dios. Así que cuando hablo de cuerpo, me refiero a la carne, me refiero al pecado, me refiero a la condición ajena al deseo divino y que se aferra a este plano horizontal que es la tierra y no puede ver más allá, sino que nos engaña haciéndonos transitar por un camino que a sus ojos es el camino que más nos complace y que generalmente termina haciéndonos caer vez tras vez. Nos pinta ilusoriamente el cuerpo, la carne, un panorama de felicidad que cuando lo vemos salimos hacia allá cual hipnotizados y todo lo demás es dejado de lado. Ese cuerpo nos hace contemplar y creer que la felicidad se halla en lo que a la larga hace que nuestros sentidos sean agradados. Contrario a esto y en oposición a esto, hoy, apreciada iglesia, deseo afirmar una verdad que quiero y anhelo que haga eco en todos. Y la verdad es esta, y es que nadie sobre la faz de la tierra, nunca, ni antes, ni ahora, ni después, encontrará plenitud de gozo si no se halla en Cristo. Solamente en Él tus deseos y mis deseos pueden ser satisfechos en plenitud. Todo aquello, aunque tenga nombre y título de gozo, si allí no está Cristo, no hay gozo. No lo busques, no caigas, porque no te traerá tranquilidad ni paz. Te hará promesas, te hará ofertas, baratas ofertas, pero a la final te lastimará, te generará pena y te generará desasosiego. Y con la cabeza agachada tendrás que decir, lo volví a hacer. Así que, mis hermanos, mi premisa, y es la que deseo exponer en esta mañana, es que solo podrás obtener deleite pleno en todos los sentidos si te hallas en Cristo, si Cristo es tu todo, si Cristo para ti es suficiente. Y esto trasciende todas las esferas que tú conozcas. Esto incluye un gozo en plenitud que supera el éxito
una buena comida, una buena relación, una buena familia. Porque, amados, si nuestra mentalidad se centra en que solo con una buena familia podré tener o ser un hombre o una mujer de éxito, estaremos condenados a estar desesperados, a estar vacíos. Porque todos conocemos a personas que están rodeados de personas que le aman y a pesar de eso viven en depresión. Y aunque yo no he usado esta expresión y quiero usarla ahora, la palabra depresión, y he aquí la importancia de lo que les estoy mencionando. Una de las tantas razones es porque sé, y no soy profeta, de que dentro de los que me escuchan habrán muchos que padecen de melancolía, de ansiedad, de depresión, de tristeza, y eso es para ellos una carga cotidiana. Es una verdad. Todos en alguna medida y en algún momento de nuestra existencia lo hemos tenido que lidiar, hemos tenido que batallar con esto. Algunos lo han hecho por mucho tiempo, algunos todavía lo hacen. Así que no es un tema menor hablar del contentamiento cristiano. Qué maravilla sería, apreciados, que ustedes al escucharme, al escuchar la palabra del Señor, puedan encontrar esa medicina dulce, preciosa y efectiva para que sus almas por fin tengan descanso. He ahí la primera necesidad del tema y la importancia del mismo, que muchos padecen esto. Pero hay una segunda verdad acerca de la importancia de entablar un diálogo o una meditación sobre el gozo cristiano, y es que en palabras de Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, él dice: los cristianos infelices son una pobre presentación del Evangelio. De hecho, hace poco estaba hablando con una persona en el consultorio. La señora estaba un poco amargada porque me retrasé para llamarla, por válidas razones lo hice, y entró molesta, ofuscada, era evidente. Comenzamos a conversar y en la medida del tiempo ella paradójicamente me estaba hablando de Cristo, y a pesar de que su actitud era contraria a su palabra, se mostraba como cristiana. Y en algún punto, ya cuando pude entrar más en confianza con la señora, le dije, y lo tomó muy bien, gracias a Dios, acerca de la disyuntiva que había entre su credo y la posición que estaba asumiendo frente a mí. ¿Qué tal que yo no hubiese sido cristiano? Que le hubiese tocado con una persona que era ajena a la fe. ¿Cómo presentas a Cristo mostrando un rostro desfavorable a tu Señor? ¿Cómo hablas de tu Dios y muestras en Cristo el camino para el gozo pleno cuando tú no lo posees? En definitiva, amados, la vida cristiana se refleja en lo que somos. Y no necesariamente tiene que ser con una sonrisa continua, mis hermanos, porque el gozo va más allá que eso. Habrán personas que no tengan una sonrisa, pero su corazón esté rebosante de alegría. Así que, amados, lo que yo estoy intentando hacer en este punto es, estoy circunscribiendo el tema, bordeándolo, afirmándolo, para luego atraerles a que consideremos en estos cristianos que acabamos de leer en Hechos 5:41, cómo es que ellos, a pesar de la aflicción y el padecimiento, dice aquí que estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Eso a la mente natural no tiene sentido. ¿Quiénes son estas clases de personas que cuando se duelen, se gozan? ¿De dónde salieron estos cristianos que a pesar de la batalla se siguen sosteniendo? Creo que en alguna medida he hecho muy famoso a un amigo muy preciado. Él vive en otra ciudad y él algún tiempo atrás
su hijo falleció en otra ciudad. Su hijo tenía cierta problemática y alguien lo asesinó. Y fuimos al sepelio de mi amigo, y todos entrábamos. Eso incluye a los de la iglesia, pertenecíamos a una iglesia. Llegábamos allá, bueno, todos los que han estado en un momento así saben que las palabras son difíciles para expresar. Llegábamos con la cara hacia abajo. Ay, amigo mío, lamento tu pérdida. Y saben, era muy sorprendente porque todos los que llegábamos allá salíamos porque este hombre nos recibía con un abrazo y con un amor y con un gozo. ¿En serio falleció tu hijo? Era algo indescriptible. Todas las personas que iban allá encontraban un hombre rebosante de gozo. ¿Por qué? Porque este amigo del que les hablo tenía la esperanza de que su hijo ahora estaba al lado de su Señor, y eso lo llenaba de completa satisfacción. Y cuando llegábamos ante él a decirle algo, él nos decía: ¿cómo he de estar triste si mi amado Rey ha querido llevar a su hijo, a mi hijo, a su lado? Mis hermanos, ¿quién explica esto? ¿Cómo es que un cristiano, cuando debería estar acongojado, se mantiene firme ante la adversidad? Bueno, ese es nuestro tema y eso es lo que deseo ahora expresarles. Pero antes de proseguir, hay dos conceptos que me gustaría definir para ustedes a fin de continuar sin ningún tipo de traba. Lo primero es que quiero que tengan una imagen de lo que es el gozo. Voy a ofrecerles una definición de gozo. Así, cuando yo hable de contentamiento, de gozo, de plenitud en Cristo, entiéndame significar ese estado espiritual de reposo en el Espíritu, producto de la dependencia en Cristo, manifestada por el disfrute de la vida cristiana, cualquiera sea su condición, con una aceptación amorosa de la providencia de Dios. Además, el gozo también es la ausencia de abatimiento emocional, noten, desmedido, y una resistencia continua al lamento, en miras a glorificar al único que es digno de honor. Ahora, vemos esta definición y pareciera que algo no encaja entre esa definición y mucho de nuestra existencia. Pensarán algunos: ¿has puesto una medida muy elevada que pocos podremos llegar a ellas? La premisa que deseo manifestarles es que, a pesar de lo maravilloso que se dice del gozo, todos podemos llegar a ello. No es para unos pocos, es para todos. Así que, si me he hecho entender, lo que deseo en este momento es centrarme en la palabra cómo. Hay un autor, escribió un libro titulado El Sermón Eficaz, James D. Crane, y él dice en ese libro, respecto al pensamiento de otra persona, que dentro de la población cristiana la palabra cómo es una de las más o las menos usadas. ¿Saben por qué? Porque como cristianos muchas veces hablamos de las demandas de nuestro Señor en este libro, pero muy poco hacemos por darle a nuestros escuchas las maneras como pueden llegar a asimilar y a obedecer la palabra. Así que yo voy a ser muy respetuoso con este consejo y quiero enfocarme solamente en la medicina. No mencionaré acerca de las causas de la depresión, que son muchas y complejas. Antes quiero solo ofrecerles el antídoto, pero para ello me permitiré tomar un vuelo, quizás en un dron,
vamos a salir del texto del árbol que les he presentado, Hechos 5:41, y quiero que veamos un poco más el bosque, el panorama que se presenta a lo largo de Hechos, para poder entender lo que subyace al texto del verso 41. Así es que síganme en esta narrativa. Vamos a bordear un poco la vida de estos cristianos que se nos dice aquí que habían salido gozosos después de haber tenido una noche difícil con el concilio. En Hechos 5:17 en adelante se narra, se describe que los apóstoles habían sido llamados al concilio y habían sido enviados a una cárcel. Espero que no muchos hayan estado en una cárcel. No creo que sea un lugar agradable para estar. Ellos fueron enviados a una cárcel. Y a la pregunta, ¿por qué fueron enviados a la cárcel? La respuesta es llana, sencilla. Por hablar. De modo que hablar da para estar en la cárcel. Bueno, algunas veces sí. Y ellos fueron enviados a la cárcel por hablar. Estando en la cárcel, custodiados, Dios envía un ángel. Este ángel, de una manera que no se nos describe, así que podemos aquí imaginar un poco cómo pudo haber sido eso, ¿no? Dado que nos dan esa posibilidad. Imagínense que Pedro, Mateo y los demás estaban reunidos en la cárcel. No sé si estaban cabizbajo, no sé si estaban alabando al Señor como Pablo también lo hace más adelante. Y ellos hablando acerca de las razones por las que estaban en la cárcel. Y de pronto una luz les resplandece y todos abrumados tapan sus ojos y se preguntan, ¿qué ha de ser esto? Un ángel se aparece y de pronto este ángel les pide que vayan al templo a predicar. Ellos, sin saber cómo va a ser esto, la cárcel por definición tiene barrotes, tiene cercas. Ellos salen de la prisión, se encuentran que están en el templo y comienzan a predicar. Estando en el templo, ya predicando, ya fuera de la cárcel, anoche estaban en la cárcel, ¿se acuerdan? Y ahora están en el templo predicando. Llegan unos alguaciles. El señor Pedro, tenemos una orden de captura contra usted y sus secuaces. ¿Me siguen, por favor? Los arrestan y los vuelven a llevar al concilio. Y cuando llegan al concilio, los ancianos le preguntan y les indagan, ¿acaso no dijimos que ustedes no podían volver a predicar ni anunciar el nombre de Cristo? Y ellos responden, juzguen ustedes si tan buenos jueces son, ya que son unos grandes abogados, juzguen ustedes, ¿es lícito hacer caso a los hombres o a Dios? La respuesta es apenas obvia y ellos continúan y dicen, nosotros predicamos a ese que ustedes mataron, lo asesinaron, fue a la cruz y en bien de ustedes y de nosotros debemos continuar predicando. Así que ahí se entromete una persona llamada Gamaliel, porque los sacerdotes estaban enojados y Gamaliel dice, sáquenlos porque tengo algo que decirles a ustedes. Así que comienzan a conversar los jueces, ¿no? Los que antes estaban deseosos por hacer que los apóstoles pagaran por el terrible delito de predicar a Cristo. Gamaliel saca a las personas y comienza a hablar con ellos y les dice, vengan acá y lleguemos a un acuerdo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás cierta persona se levantó y cuando esta persona murió todo se deshizo? Y da dos ejemplos. Entonces él finalmente les dice, lo mejor es que ustedes estén tranquilos, déjenlos, porque si esto no viene de Dios, se va a desvanecer. Pero si viene de Dios, ¿saben qué va a estar pasando? Que ustedes están peleando contra Dios. Entonces allí dice en el versículo número 40 que convinieron con Gamaliel y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ellos dijeron, listo, está bien, no se van a quedar en la cárcel, pero les vamos a azotar, de esas no se salva, y los azotaron. Entonces imagínense, esto que en las películas de Abril suele ponerse mucho, las personas
en el momento en que Jesús recibe los azotes y se muestra de una manera muy descriptiva en varias películas. Ahora imagínense eso, pero sobre los apóstoles, siendo azotados, quizás sin camisa, siendo lacerados en su espalda. Y después nos dicen, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Dónde hay ahí la discrepancia? ¿Dónde encuentran ustedes que algo como que no encaja? Estaban ellos siendo azotados y luego están gozosos. Mis hermanos, yo creo que los cristianos de Hechos pueden ser en este momento nuestros maestros, y permitámosle ser nuestros maestros, porque hay mucho que aprender de ellos. Así que quiero, de manera quizás breve, describir 4 maneras que considero son las formas de que ustedes puedan encontrar deleite en Cristo. Y Dios nos ayude a entender esto, porque con la debida atención y la gracia del Espíritu Santo puede servirnos para que los medicamentos en algún momento dejen de ser nuestra fuente de sanidad. Y no estoy diciendo que deben dejar de tomar medicamentos, por favor. Solo digo que la fuente de sanidad ahora mismo es presentada en la persona de Cristo. Porque estas 4 razones que yo les voy a dar para deleitarse en Cristo, claramente parten de conocer y de tener a la persona de Cristo. Cristo es la dulce droga que satisface el alma. Él es esa medicina y esa agua de vida que todos debemos tener. Así es que lo primero que debo decir en relación a cómo obtener deleite pleno en oposición a cualquier otra cosa es que debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Y escúchenme, en la medida en que más conozcan a Jesús, más se deleitarán en Él. Los que han tenido hijos, ustedes saben los bebés cómo son maravillosos. Tú puedes tener un mal día, pero ves a tu bebé, ves a tu hijo, cualquiera sea su edad, y te llena de regocijo. Son hermosos, tiernos, lloran, pero siguen siendo tiernos. Mis hermanos, si los bebés son hermosos, imagínense al que se describe como el hermoso, el más deseado de los hijos de los hombres, el Emanuel, el Hijo de Dios, aquel que en Hechos se describe como el Santo, el Príncipe, el Cristo, el Mesías, el autor de la vida. Mis hermanos, tú no puedes apreciar la belleza y no regocijarte en ella. Hablo de Jesús. Si nosotros apreciamos todo tipo de belleza, un cuadro, una persona, una canción, una película, y estoy hablando, y yo sé que estos ejemplos son cortos porque los estoy comparando con la hermosura de nuestro Señor. Les pregunto, ¿quién estando deprimido y acongojado, viendo semejante belleza, no va a obtener un deleite placentero en su Señor? Amados, Cristo es el hermoso. Deleítate en su santidad, en su belleza, en su obra, en lo que sigue haciendo en tu vida. ¿Sí? Pensará alguno. Lo que planteas tiene mucho sentido, pero aún aquí mi alma sigue siendo abatida. La hermosura de Cristo no es para mí lo que es para ti. Algunos objetarán a lo que he dicho. Así que hay una segunda vía que quiero presentar, y esta me es particularmente edificante. Porque el segundo modo como tú puedes deleitarte en Cristo, y todo esto lo creo deducir lícitamente de los cristianos de estos primeros 5 capítulos de Hechos, el segundo modo como Cristo es
tu santa medicina para la depresión, ansiedad y demás, es que tienes que crecer en la fe de saber el gran tesoro que es Cristo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, amados, que cuando el deleite de tu corazón te induja a algo que parezca ser sublime, pero que sea como una manzana hermosa por dentro, llena de toda podridumbre, cuando tu alma te empuje a esto, por fe debes desviar tu mirada y mirar a Cristo y saber que en Él está tu deleite. ¿No lo entiendes quizás en su momento? ¿No te es en completa proporción de vida entendido cómo es que un ser puede llenarte de placer cuando tienes al frente tan grande deleite? Es por fe, mis amados, es por fe. Da el paso y decide: no, mi Cristo, aunque ahora no me complazca en la manera en que lo deseo, sé que lo hará. Sé que Él es mayor que cualquier necesidad, que cualquier adicción. Tú, mi amado Jesús, lo eres todo y te recibo por fe. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, te recibo por fe. Y te acepto por fe. Y acepto que tú eres un tesoro. Escúcheme, yo a veces, pensando en estas cosas, me imagino a la vida del creyente, y eso obviamente me incluye a mí, viviendo el cristiano en un paraíso. Imagínatelo como tú quieras, un paraíso. Claramente en la proporción de vida de las Escrituras. Yo les voy a pintar un paraíso. Ustedes quitan de ese paraíso lo que no les gusta. No sé, quizás pajaritos, una planicie, un campo hermoso, árboles, quizás una casa linda, quizás frutos, quizás niños corriendo. No sé cómo te imaginas ese paraíso. Ese paraíso es la vida cristiana. Escúcheme, es nuestra vida. Pero como cristianos, ¿saben qué hacemos muchas veces? En ese hermoso paraíso, nosotros cogemos una pala, todo ese pasto hermoso, lo acabamos. Hacemos un hueco en ese pasto, rodeado de una planicie linda, un río que se escucha al fondo. Hacemos un hueco, cavamos, echamos agua allí, hacemos un lodo allí, un hueco, nos metemos ahí y nos deleitamos en el lodo. Mis hermanos, esto es así en muchos aspectos de nuestra existencia, porque elegimos lo que se nos ofrece por encima del sumo bien que es Cristo. Cada vez que fallamos, estamos haciendo ese hueco y cada día más nos metemos más a profundidad. Es nuestro lodo, nuestro barro, nuestro espacio. Podemos tener un buen día, podemos tener un buen culto, pero después, si no estamos afirmados en el Señor, allá vamos a ir. Y hay un texto bíblico que creo que conocen y que Jesús lo dijo acerca del perro que vuelve al vómito y la puerca al lodo. Suena feo, pero gráficamente y vívidamente es lo que nosotros hacemos. Mis amados, pero quiero que vayan más allá, porque cuando estemos en ese lodo y estemos bien profundos y nos demos cuenta que ya no nos deja salir el barro, que ya queremos salir pero nos resbalamos, ahí diremos: ay de mí, cómo teniendo de todo en la casa de mi padre, cómo estando mi padre lleno de todo tipo de graneros, lagares y alimentos, yo ahora estoy en este lodo. Allí, mis hermanos, clamen a Cristo, y cuando vean a uno como cara con rostro de hijo de hombre que desciende con una vestidura blanca y lleno y manchado de sangre, entre ese lodo por ti. Y no solamente que te dé la mano, porque si tú solamente le das la mano a Cristo, vas a volver a caer porque te vas a querer ir de Él. Cristo no hace eso, se va a meter al lodo con sus vestiduras hermosas, resplandecientes y celestiales. Te va a coger,
te va a levantar, va a caminar sobre ese lodo, va a caminar en ascenso sobre la pared y va a sacarte de allí. ¿Y hasta ahí llega? No, te va a lavar la vestidura, te va a cambiar el vestido, te va a dar un nuevo aliento y luego de eso seguramente te va a decir: hijo mío, vete y no peques más. Ese, amados, es el Cristo que cuando les estoy haciendo las imágenes de lo que tienes de este lado y lo que tienes de este lado, es al que debes elegir. Por fe, elige a Cristo. Hay un tercer cómo o una tercera respuesta a las formas como podemos deleitarnos en el Señor. Y esta es viviendo o creciendo en tu vivencia en Cristo, por Cristo, para Cristo y con Cristo. Mis hermanos, no basta con oír de Cristo, no basta con creer en algo de Cristo. Es necesario que le degustes, es necesario que vivas en Él y con Él. Es necesario que laves con tus cabellos sus pies. Es necesario que te aferres al borde de su manto. Si es necesario, sacas el agua del pozo y se la das de beber. Y aún, si llegado el caso a pasar, si tienes que tocar sus manos para ser crédulo y no incrédulo, hazlo, porque la vida de Cristo, con Cristo, se trata de vivir teniendo diariamente comunión con Él. Y voy a ir un poco más profundo, les diré esto, porque son sus palabras y por eso me atrevo a decirle: ustedes necesitan y yo necesitamos comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Eso significa Juan 6. Cuando leemos este pasaje que nos consterna cómo Cristo nos manda a comer su carne y a beber su sangre, yo les digo, eso tiene unas implicaciones profundas en la cena del Señor. Así es, pero hay una implicación más, y es que ustedes tienen que vivir con Cristo aquí. Tienen que comerlo, mis hermanos. El alimento, cuando tú lo consumes, cuando consumes un pan, ese pan llega aquí, tu saliva lo comienza a ablandar, pasa a tu esófago, llega al estómago, ahí se liberan ciertos ácidos, pasa al duodeno y todo el tracto digestivo comienza a mandar ácidos a tu cuerpo para degradar eso a un ámbito molecular, para que luego ascienda de las células del intestino a la sangre. ¿Y saben qué va a pasar? Acto seguido, en pocos minutos, ese pan va a estar corriendo por todo tu cuerpo. Cristo es eso. Tú necesitas a Cristo recorriendo cada partícula de ti. Si alguien alguna vez te pincha y sale sangre, allí estará la presencia del Señor, metafóricamente hablando. Cristo debe satisfacerte todo. Y dirás tú, ¿esto no es un concepto egoísta? Que yo me aferre a mi Señor solo para ser complacido en Él. Te digo, su nombre es más glorificado cuando sus hijos son apacentados en deleitosos prados. Él en todo caso tomará la gloria en tu deleite. Y a la larga, ese es tu propósito, mi amado, deleitarte en Él. Y finalmente, la última manera como tú puedes asirte a Cristo y que puedes llegar al punto de estos cristianos que hemos leído, salir del padecimiento gozoso, como un hombre y una mujer virtuosa que no se ha sometido al mal. La última manera, mis hermanos, y no menos importante ni más sencilla, es amar a Cristo. Ustedes, bueno, hagamos ese ejercicio. Vamos a leer el capítulo 13 de 1 de Corintios. ¿Alguna vez han leído este texto pensando en que el amor de nuestro Dios rebasa aún esta sublime descripción? 1 de Corintios 13, versículo número 4, dice: el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Léanlo pensando en su Señor, en Cristo, nuestro Rey. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Dios es la máxima expresión de bienaventuranzas. Y si alguien se pregunta, aún tengo ciertas dudas, ¿por qué es Cristo el único que puede darnos gozo pleno? Yo respondo a ello, porque solo Dios tiene gozo perfecto. Solo Dios es perfectamente bienaventurado. En Él hay la felicidad en toda su constitución. ¿Y saben? Él no puede dar menor bien al que a Él se acerca. Dios es rico en misericordia, grande en poder, y Él siempre dará a sus hijos y a los que a Él se acercan beber del agua de vida que trae gozo. Como un río fluye en el interior del cristiano la vida de Cristo, porque Él no da medida pequeña, sino una medida grande, rebosante. De hecho, hablando de la sabiduría, Santiago dice que podamos pedir a Dios sabiduría. ¿Por qué no pedimos gozo? El gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y demás. Mis hermanos, es necesario que la vida cristiana sea firme en el gozo de su Señor. Cuando eso ocurra, la iglesia de Cristo será una refulgante, será una que ilumine el mundo, que sea verdadera sal, porque la iglesia tendrá un gozo que el mundo querrá tener. Y ahí será tu oportunidad para hablarles de quién es la causa de este gozo. ¿Dónde está el misterio de tu personalidad? Bueno, no lo puedes ver, está aquí adentro. Tú no lo tocas, no lo palpas, pero ahí está. Aunque a veces no sonría, ahí está. Solo Cristo, mis amados, es la respuesta a tus congojas. Solo Cristo es la respuesta a tu insomnio, al dolor de la espalda, porque mucho de esto es la manifestación de un alma abatida, de un alma no satisfecha. Y escúcheme esto, que es muy, pero muy importante. El alma no satisfecha siempre buscará satisfacerse por el camino equivocado, a menos que su identidad esté asegurada en Cristo. Así que Cristo debe ser el todo para nosotros. Y podamos decir al final de nuestros días lo que dijo el salmista, el Salmo 73. Y con este salmo voy a cerrar, o voy finalizando. Salmo 73. El salmista manifiesta lo que debería ser un eco de nuestro pensamiento. Versículo 25. Salmo 7:3, versículo 25. Escuchen lo que él dice y lo que nosotros deberíamos decir. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, oh Cristo mío? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios hoy, mañana, para siempre. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, en cuanto a esta persona que se pronuncia, en cuanto a ustedes, si así lo desean, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y el pueblo del Señor dice, amén. Mis hermanos, pónganse en pie. Vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a bendecir a nuestro Señor. Hay una frase de John Piper que escribe en su libro Sed de Dios, en donde habla acerca del hedonismo cristiano, y ustedes la tienen allí en pantalla.
Él describe el propósito del hombre como este. El principal propósito del hombre es glorificar a Dios. Escuchen, el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de Él eternamente. Amados, si alguien escuchó alguna vez en su vida que el ser cristiano era lo más aburrido del mundo, hoy pueden decirle: estás equivocadísimo. Ser cristiano, no poder ir a ciertos lugares, no hacer ciertas cosas. Amados míos, el mundo hace todo eso y sigue igual de insatisfechos. Nosotros no bailamos con el mundo, pero estamos placidos con Cristo. Aunque en nuestras casas, aunque con nuestra familia, nos gozamos en Él. Ser cristiano es encontrar el verdadero gozo, la satisfacción plena. No permitas que nadie atraiga tu oído mostrándote un camino diferente para la felicidad, como la película lo expresa, ¿no? La película En busca de la felicidad. No es llegar a la cima la felicidad. La felicidad trasciende lo visible. La felicidad está aquí, en nuestro interior, por cuenta no de nuestros superpoderes, sino de uno que es ajeno a nuestra existencia, pero trasciende nuestra existencia y desciende a nuestra existencia. Cristo Jesús es el hombre. Cristo Jesús es el motivo, el motor, la causa y el sostén de la dicha y del regocijo y del disfrute. Mis amados, quiera el Señor, nuestro amado Padre, de que entendamos esto y lo vivamos y sepamos cuánto bien nos hace amarle. El amor a Cristo es un amor correspondido, ¿lo sabían? Los demás amores pueden que no sean tanto, pero el de Cristo, ese sí es correspondido. Y Él te ama de la manera que tú jamás podrás amarle. Vive para Él, escúchenme, porque aunque ahora he dicho que tu deleite está en Cristo y parece que todo gira en torno a mí, no. Todo gira en torno a glorificarte, a glorificarle, pero deleitándote cuando lo hagas. Él recibe la honra y tú el gozo. Él recibe la exaltación y tú la dicha de vivir para Él. Él, cada día, su nombre es más reconocido, pero tú recibes la maravilla, bienaventuranza de saber que tú, Cristo, es exaltado, es reconocido. ¿Quién no se alegra con el triunfo a los que ama? A quien tú amas, anhelas que triunfe en todos los sentidos. Cuando el nombre de Cristo es proclamado, tú deberías gozarte en eso. Y tienes la medicina. Proclámale a Él, mis hermanos. Vivamos como los cristianos de Hechos, que cuando salgamos del concilio, cuando salgamos y vayamos a la cárcel, no en un sentido físico, Dios nos guarde, cuando nos azoten y finalice esto, antes, durante y después, nos mantengamos así, gozosos de haber tenido o haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de su nombre. Que Dios nos bendiga en eso. Permítame orar, iglesia. Bendito Dios, bendito Padre, grande y digno de todo loor, toda exaltación. Te honramos, mi Señor, te honramos. Nada menos que eso podríamos hacer, Señor. Tú has sido bueno, mi Dios, siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por estos preciosos hermanos, Señor, que no desfallecieron y nos dejaron un legado para seguir. Cuando leemos sobre sus vidas, Señor, nos asombramos de cómo vivían para ti. Pero, mi Señor, requerimos ir un paso más.
No queremos solo oír de cómo otros viven tu vida. Queremos, Señor, vivirla nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Asístenos en eso. Que podamos, Señor, ser amorosos con tu providencia, Padre. Que aguardemos con paciencia tu bienaventuranza en nuestras vidas. Pero que aunque no te sintamos, aunque parezca que todo está cerrado, aunque no lo veamos, en fe, sepamos de que en ti está nuestra salvación continua. En ti hay libertad y solo tú otorgas vida abundante, como tú mismo lo dijiste, preciado Jesús. Bendigo a mis hermanos en tu nombre, mi Cristo, y continúa dándonos de ti, mi Señor. Somos tuyos, ovejas de tu prado, y jamás podremos separarnos de ti. Te exaltamos, mi Señor. Sea tu nombre